Mire, sin duda nos fascinan las historias heroicas de caída y resurrección. Bueno, es una tragedia cuando no lo son. Y casi todas las novelas que leemos tienen dos sentidos. Uno, bueno, es cuando el protagonista está como ubicado en la estabilidad, luego pues algo pasa en su vida que se vuelve un caos y en muchos casos hasta el último infierno, para pues algo así como al fin salvarse y redimirse. El otro sentido es contrario. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando la o el protagonista cae y la restauración nunca llega? Bueno, entonces vemos que hay pulsiones de eros y patos, es decir, de placer y dolor, sufrimiento, bienestar, ventura, desventura, búsqueda, finalmente, desde siempre, en la literatura. Y si hablamos de biografías, de no ficción, es decir, de la vida de uno de los mejores escritores de su tiempo, que es enterrado en vida, que la historia lo deja agonizar por décadas hasta el día de su muerte. Es que esto es terrible. Así que iniciemos por el principio, como dice Aristóteles en su famosa Poética. Mire, Sándor Márai nació en 1900 en la ciudad de Košice, en la actual Eslovaquia, en el seno de una familia acomodada del poderosísimo imperio austrohúngaro, y desde muy joven comprendió que su destino estaría ligado a la escritura. Así que a los 18 años ya había escrito su primer libro de versos. A los 30, pues ya había escrito varias novelas, obras de teatro, relatos de viajes y muchos artículos periodísticos. Al llegar a los 40, ya era uno de los escritores más afamados de Europa Central. Sus novelas se agotaban edición tras edición y su prestigio crecía y crecía. Así que Sándor Márai parecía haber nacido para el éxito, pero eso que aparentaba ser destino se desmoronó de un día para otro. Su nombre se perdió en la bruma, sus libros desaparecieron y su vida se redujo a una triste peregrinación por Europa y América que culminó una noche de 1989 en San Diego, California, al suicidarse de un disparo en la cabeza. Miren, en su libro Confesiones de un burgués, Sándor Márai nos da noticia de su vida. Y bueno, pues está de más decir que recomiendo muchísimo la lectura de Confesiones de un burgués, que no solo nos ubica en la autobiografía del escritor, sino que además el mismo escritor nos da claves para la comprensión de sus obras. Y en la primera parte de Confesiones de un burgués, Sándor Márai nos habla sobre el origen de su familia y al mismo tiempo nos va compartiendo recuerdos de infancia. Dice que del lado paterno proviene de una familia de herreros sajones no protestantes que migran hacia la Alta Hungría y que posteriormente pues les fue otorgado por los Habsburgo un título nobiliario, pues gracias a la lealtad y eficiencia de su abuelo Christoph Grossschmidt, que era uno de los administradores del erario imperial. Y fíjese, de ahí la raíz Mara, que es como el gentilicio de nobleza, y de esa raíz el escritor construyó su propio apellido y lo sustituyó por el Grossschmidt. Y bueno, del lado materno nos dice Sándor Márai que su madre procedía de ebanistas artísticos que tenían una fábrica de muebles y que eran originarios de Moravia y que su apellido era Müller. Entonces vemos que los Grossschmidt-Müller, padres de Sándor, posteriormente llamado así por el mismo Sándor Márai, fueron una familia que amasaron su fortuna con sus propias manos, burgueses ennoblecidos por los Habsburgo en el imperio austrohúngaro. Y Sándor Márai describe a su padre, por ejemplo, como un hombre honorable, cultivado, un padre que le transmitía mucha disciplina, que le infundía mucho respeto y que además también lo educó en la soledad y en el silencio. Y bueno, sus antepasados, dice Sándor Márai en Confesiones de un burgués, dice así: vivían aislados del mundo hasta cierto punto, preferían quedarse fuera de la vida social.
Y bueno, el autor nos cuenta que él era un niño mimado en un mundo de comodidades y aunque nos parezca extraño y exagerado, fíjese, sitúa un punto de inflexión en su vida cuando nace su hermana y hasta lo hace como con un tono dramático y además lo señala como el único hecho que perturbó su infancia. Dice que sintió, ¿no? Se sintió como un niño marginado, angustiado y solo. Bueno, mire que sin duda Sándor Márai debió de haber sido un niño hipersensible. Dice en Confesiones de un burgués: la familia me rodeaba con sus formas bien definidas, rígidas e inamovibles, y sus miembros dóciles y obedientes pululábamos dentro de tales límites como las abejas en sus celdillas hexagonales de miel. Hasta que un día todo ese idilio acabó estallando. Acerca de esto, mire, nos cuenta que su mundo cambió cuando durante una cacería se le dispara accidentalmente el fusil y por poco mata a un primo. Y después ese primo le va a disparar a la madre de Sándor Márai y bueno, la bala no la hirió, pero fue un hecho tremendo. Y a partir de ahí, el mismo autor nos dice que algo se rompió dentro de él y que a partir de ahí hubo como una especie de distanciamiento emocional entre los miembros de la propia familia y que él incluso se convirtió en como víctima del nerviosismo, de la angustia, crisis, delirios, y que obviamente nunca lo abandonaron hasta el día de su trágico final. Entonces, bueno, sin duda, Sándor Márai, este talentosísimo escritor, fue víctima de su tiempo. El comienzo de su derrumbe lo podemos situar en 1944, cuando las tropas nazis tomaron Hungría durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, aunque su fama lo protegía de alguna manera, su declive había comenzado. Dice en Confesiones de un burgués: los alemanes son magos, han logrado el milagro de que cualquier ser humano decente espere lleno de anhelo a los rusos, a los bolcheviques, que llegan como libertadores. Y tal como Sándor Márai lo suponía, después de la derrota nazi, su país fue ocupado por las tropas rusas y a partir de allí, lo que aparentaba como un lento declive, gira hacia la desgracia absoluta. Los comunistas van a condenar a Sándor Márai por no colaborar con ese nuevo régimen imperante y además lo van a acusar de ser un burgués decadente. Y bueno, ¿qué va a pasar? Pues que la totalidad de su obra fue censurada, fue prohibida. Dice en Confesiones de un burgués: se habían apoderado de la propiedad privada y como el comunismo considera al individuo una propiedad privada, un día empezaron a apoderarse también de los individuos. Entonces Sándor Márai, mire, aprovechó unas jornadas literarias en Suiza para huir al exilio. Tenía 48 años y de Suiza parte a Italia y de ahí se traslada a Nueva York en compañía de Lola, su esposa de siempre, y en 1968 emigraron de regreso otra vez a Europa, a Italia, y en 1979 van a volver a los Estados Unidos, donde vivirían o sobrevivirían ya dijimos, en San Diego, California, hasta el final de sus días. Y sobre este exilio, dice Sándor Márai en Confesiones de un burgués: el exiliado que no regresa a su hogar se convierte en una figura grotesca, en un santo estilita que se acuclilla en lo alto y espera que los cuervos le traigan comida. Pero mira, durante su exilio, Sándor Márai continuó escribiendo tanto en su diario como algunas pocas novelas, además de Confesiones de un burgués, y que esto lo va a ir como publicando, intentando publicar, ¿no?, en pequeñas editoriales húngaras en el extranjero. Le dolía la patria abandonada, le dolía la censura, el olvido, la vejez, la enfermedad de Lola, su esposa. Y bueno, si usted lee sus diarios, este diario, ¿no?, el de sus últimos años, fue publicado en 2008. Si usted lee ese volumen, se aproximará a uno de los testimonios más duros y conmovedores de la literatura centroeuropea, y ahí sentimos el dolor, la tragedia, la vejez,
miramos terriblemente un matrimonio de ancianos abandonados por el mundo, viviendo en la pobreza, sufriendo hambre y soledad. Fíjese, así dice en el diario, dice, 2 ancianos enfermos, casi ciegos, tambaleantes, atildados con una elegancia algo anacrónica, se apoyan mutuamente mientras caminan por San Diego en Estados Unidos a mediados de los años 80. Son húngaros. Él se llama Sándor Márai y fue un escritor de fama en su patria hace 5 décadas, aunque ya casi nadie lo sabe, pues la abandonó hace 4 y allí sus libros están prohibidos. La mujer que lo acompaña es su esposa, Lola Matzer. Se casaron en 1923 y nunca se han separado desde entonces. Claro, esto lo escribe Sándor Márai, pero lo escribe en tercera persona y es terrible, ¿eh? Y bueno, en 1985, Sándor Márai compra un revólver. En su diario escribe que no está pensando en el suicidio, pero que tener esa arma no lo tranquiliza, tenerla a la mano, por si en algún momento decide poner fin a sus dolores, a su decrepitud. Y bueno, él mismo escribe que había decidido mantenerse con vida, pero que las enfermedades de su esposa lo llevan a una y otra crisis, ¿no? Y dice en su diario, de camino al hospital voy trastabillando, más cansado e inseguro de lo habitual. El océano envía de golpe una ráfaga de viento que pasa veloz por las calles y tengo que agarrarme con las 2 manos a una farola para que no me derribe. Se me acerca un obrero, me agarra para que no me caiga y me ayuda a subir a la acera. Este apoyo humano espontáneo, aunque banal, es como un bálsamo, porque me siento abandonado por todos y por todo. Esto es tristísimo. Bueno, mire, en 1986 muere Lola, su esposa, y Sándor Márai anota en su diario, me lo han robado todo. Y como si no fuera suficiente, a los pocos meses muere su hijo de 46 años y en una de sus últimas anotaciones en su diario, ya totalmente solo, dice, ya no quiero escribir, ya no quiero vivir, solo irme en paz. Sería un gran regalo no despertarme más. Luego, un mes antes de su muerte, va a escribir sus últimas 2 líneas. Así escribe. Estoy esperando el llamamiento a filas. No me doy prisa, pero tampoco quiero aplazar nada por culpa de mis dudas. Ha llegado la hora. Sándor Márai, el mayor escritor húngaro del siglo XX, uno de los intelectuales más importantes de la cultura centroeuropea, una estrella en la pléyade de la literatura universal, olvidado, viudo, viejo y casi ciego, se suicida de un disparo en la cabeza el 21 de febrero de 1989. Y bueno, como tantas, ¿no? Su muerte es de esas que no le perdonamos a la muerte. Pero, imagínense, festejamos, ¿no?, que su vuelta a la gloria ocurrió tras su muerte, poquititos meses después de su suicidio. Va a caer el muro de Berlín, se va a levantar la censura de sus obras, sus novelas fueron reeditadas, traducidas a decenas de idiomas, revaloradas como una de las más notables de la literatura de la Europa central del siglo pasado. Y mire, es un gozo, pero verdaderamente un gozo, la lectura de sus obras. Pocos como él, textos tan refinados, basados como en extensas conversaciones y monólogos. Nadie como él, decíamos, un escritor lúcido, elegante. Y si usted desea acercarse a Sándor Márai o volver a aproximarse a este gran escritor, bueno, es recomendable iniciar por los diarios, luego leer sus 2 autobiografías, Confesiones de un burgués y Tierra, Tierra. Después sus tantas novelas como Los rebeldes, La mujer justa, Divorcio en Buda, La herencia de Esther, El último encuentro. Y El último encuentro, este novelón de Sándor Márai, es una de esas obras que nos deja pensando días, meses, años, porque es inolvidable. Es una novela corta de esas, mire, que son pero como un martillazo. A ver, imagine, 2 viejos, una mansión, 41 años de rencor. Henrik, un general retirado de 75 años, va a recibir a Conrad,
su ex mejor amigo, que acaba de volver del trópico después de 4 décadas. Pero desde que Conrad pisa la mansión, sabemos que ese reencuentro va a terminar mal, pero muy mal. Entonces, bueno, lo que vamos a ver ahí es el rencor, es el secreto, la develación, eso que los griegos llaman anagnórisis. Anagnórisis es una revelación, y la revelación en el último encuentro es un acto bárbaro, ¿eh? Y la tensión la sentimos, ¿no? Como un reloj muy lento. Es que no hay golpes, no hay gritos. Solo dos ancianos hablando en un comedor iluminado por velas y el aire irrespirable. Bueno, vamos a la estructura. Mira, el último encuentro está dividido en 20 capítulos tejidos o encabalgados. En el primer capítulo, al inicio de esta novela, pues llega una nota que va a alterar el ánimo y la vida del general Henrik. Y lo que va a suceder, pues, es que Conrad, su viejo amigo y después enemigo, lo va a visitar, y entre este primer capítulo y el último, el capítulo 20, después del último encuentro, pues hay en el interior de esta macro narrativa, entre el esperado Conrad y el esperante Henrik, hay muchísimas reflexiones y hay una tensión dramática insuperable. Y lo que queremos saber es por qué Henrik ha esperado ese momento durante décadas. ¿Por qué Conrad regresa? ¿Por qué se odian? ¿Qué pasó entre ellos? Entonces queda claro que la novela pues inicia con un retorno, un nostos, como dicen los griegos, es decir, inicia con el peso de la nostalgia, pero una nostalgia cargada de rencor, una antítesis. Y estos dos personajes tendrán su último encuentro mientras cenan en la casa del coronel, como si fuera una especie como de última cena, donde pues se pretende, ¿no?, develar qué pasó el día de la cacería hace 41 años y 43 días, 41 años y 43 días. Y luego, bueno, aparece Nini, el ama de llaves, y hay como una vuelta al pasado, una analepsis, 75 años atrás, donde se rememora la vida familiar, y cuando Nini llega a dar servicio, ¿no?, porque es como el ama de llaves a esa mansión. Y hay como una síntesis biográfica familiar. La importancia, obviamente, de Nini es vital porque es como una testigo indispensable. Y después, bueno, muy a la manera de Marcel Proust, se van desatando, ¿no?, en el presente los recuerdos mediante fotografías de los padres que mira el coronel Henrik. Fíjese cómo se va armando la tensión, como pieza por pieza, como si Sándor Márai fuera un paciente relojero. Y luego leemos acerca de la infancia del coronel, sus fuertes lazos con Nini, la separación emocional de sus padres. ¿Sabe qué vemos aquí? Vemos mucho determinismo. Es decir, cómo la familia, los padres, diría Freud, determinan el destino. Es que esta novela es muy, muy freudiana, ¿eh? Después Henrik va a sufrir una segunda separación, es decir, después del distanciamiento de sus padres, es enviado a un colegio militar cuando él tenía 10 años, y ahí conoce a Conrad e inicia una amistad entre estos dos niños. En ese momento niños, tienen 10 años, una amistad que va a ser fatal, que va a destrozar la vida de ambos. Entonces a los 10 años se conocen, a los 14 hacen algo así como una especie de pacto de lealtad, incluso de protección mutua, y a los 22 años se hacen conscientes de sus diferencias. Ahora, algo que es extraordinario en esta obra, fíjese, es que Sándor Márai usa la música para establecer la diferencia entre Henrik y Conrad. Claro, la música como un símbolo en ese momento, ¿no?, dentro de la obra, que está como, que funciona, decimos, como símbolo de las diferencias de origen, de nobleza, de estatus, de identidad. Dice en el último encuentro: esa música sonaba para que la vida fuera más placentera, más festiva, para que brillaran los ojos de las señoras, para que chispeara la vanidad de los caballeros. Para esto sonaba la música en los sitios donde el hijo del guardia imperial gastaba las noches de su juventud.
La música que Conrad prefería no sonaba para que la gente olvidara ciertas cosas, sino que despertaba pasiones, despertaba incluso un sentimiento de culpa, y su propósito era lograr que la vida fuera más real en el corazón y en la mente de los seres humanos. Esta música es temible, pensó el hijo del guardia imperial, y empezó a silbar muy bajo con terquedad un vals vienés. Entonces, como miramos, para Henrik la música calmaba las pasiones, mientras que para Conrad las exaltaba. O sea que en esta novela de Sándor Márai, El último encuentro, hay una especie de orfismo, es decir, que la figura de Orfeo, que los misterios órficos tan griegos están aquí presentes. Además, la música, lo sabemos, muy a la manera también de Marcel Proust, es como un medio para reavivar la memoria. Después van a aparecer las mujeres, los amores, como si pusieran a prueba la amistad entre estos dos personajes varones. Entonces, fíjense cómo hasta aquí la trama está hilada a la memoria de Henrik, el coronel, que acomoda los hechos de una forma muy lineal en su memoria, en sus recuerdos. Es como si Sándor Márai estuviera escribiendo la biografía, obviamente ficcional, de Henrik, que está recordando su vida desde su nacimiento hasta los 25 años, mientras se prepara para recibir a Conrad. Y mire, hay dos hechos muy importantes en el capítulo 9, casi a mitad de la novela, cuando el general se va desplazando por toda su casa, por toda su mansión, y va disponiendo los objetos de la cena, y Nini, la ama de llaves, le dice a Henrik: tengo que decirte algo. Cuando Cristina entró en agonía, te llamó a ti. Sí, dijo el general, y yo estaba aquí. Y Nini le responde: estabas aquí, pero no estabas. Estabas tan lejos como si te hubieras ido de viaje. Estabas en tu habitación mientras ella se moría. Al amanecer, solo yo estaba a su lado. Te llamaba a ti. Te lo digo para que lo sepas, para que no se te olvide esta noche. Y en ese momento, dice en la obra, se abrió la puerta y apareció en el umbral, detrás del criado, un hombre muy mayor. Ya ves, he vuelto, dijo el invitado en voz baja. Nunca lo he dudado, respondió el general, también en voz baja, sonriendo. Se dieron la mano con gran cortesía. Bueno, y a partir del capítulo 10 va a iniciar el último encuentro. Y en ese comedor, hace 41 años y 43 días, tuvo lugar la última cena, o el último encuentro, pero entre Henrik, su esposa Cristina, fallecida 8 años después de esa cena, y Conrad, el amigo, desde la infancia. O sea que Cristina falleció 33 años antes del último encuentro. Y todo esto es vital en la novela porque es muy relevante. Son muy relevantes los planos temporales. Es muy relevante el manejo de los planos temporales, porque cuando se pretende develar un secreto, cuando se pretende saber la verdad, hay que reflexionar por qué se ha guardado un secreto o ese secreto y por qué se busca develarlo pasado cierto tiempo. Dice en la novela que Henrik se sentía como el cazador que por fin divisa a su presa caída en la trampa que había evitado hasta entonces. Y mire, no hay arma más poderosa que la pregunta cuando la intención es develar la verdad, como si fuera una especie de arma, ¿no? Decimos de revólver. Por eso está hablando de la cacería. Y lo que vemos aquí es que una verdad siempre revela la identidad de quien ha guardado el secreto y de quien guarda el rencor. Entonces, ¿quién es verdaderamente Conrad? Fueron amigos más de la mitad de una vida y Henrik no conoce verdaderamente a Conrad. Y lo que parece como una especie de informe, mediante preguntas de Henrik hacia Conrad, va formando una compleja pero muy coherente como urdimbre estructural. Porque la estructura de la novela está configurada, es decir, construida mediante como círculos concéntricos que se van como estrechando. Entonces, ese último encuentro es como si fuera un ritual de revelación que a nosotros que estamos leyendo nos va empujando al fuego del centro, ¿no? A la verdad de lo ocurrido el día de la cacería. Ahora, tome usted en cuenta que hay un doble plano de cacería.
La literal del pasado, cuando fueron de cacería estos dos hombres y Cristina, y la cacería simbólica de ese último encuentro, cuando Henrik no está cazando literal y metafóricamente a Conrad para que éste devele la verdad. ¿Por qué Conrad desapareció después de aquel día de la cacería? ¿Cuál fue su relación con Cristina, la esposa de Henrik? Y lo que vamos a identificar en la estructura es el predominio de la voz narrativa de Henrik, el espacio y la cercanía de los personajes como símbolo del secretismo. Y es que mira, además las velas son importantísimas como símbolo de la verdad. La penumbra también es muy importante hasta que va como surgiendo el alba, la vejez de ambos. Y sobre esto dice en la novela: en la penumbra de esta media hora que precede al alba, los dos parecen muy viejos, amarillentos y huesudos, parecen unos esqueletos. Y todos estos elementos van tensionando, nos van empujando, decíamos, al núcleo de la narración. Es que es bárbaro Sándor Márai. ¿Cómo va armando pieza por pieza el mecanismo perfecto de un reloj, es decir, de una narración del reloj de la vida, de la memoria, del secreto, de la verdad? Es que es extraordinario. Además, con un lenguaje lírico muy preciosista, elegantísimo, de muy alta cultura, de corrección, de reflexión. Una novela que además muestra el arte de preguntar, que esto es muy, muy griego también, muy socrático. Dice en la novela, le dice Henrik a Conrad: me vas a responder a 2 preguntas, dice el general, inclinándose también hacia adelante, habla casi entre susurros, de una manera confesional. A 2 preguntas que tengo planteadas desde hace décadas, desde que te espero. A 2 preguntas a las que solamente tú puedes responder. Ya veo que crees que quiero preguntarte si aquella mañana en la cacería tuviste de verdad intención de matarme o si solo fue imaginación mía. Al fin y al cabo, no ocurrió nada. Incluso el instinto del mejor de los cazadores puede fallar. Veo que también crees que la otra pregunta sonaría así: ¿fuiste amante de Cristina? Me has engañado tú y me ha engañado ella, en el sentido más real, vulgar y miserable de la palabra. Pues no, amigo mío. Estas 2 preguntas ya no me interesan. A estas 2 preguntas ya has respondido. Ha respondido el tiempo y ha respondido Cristina también a su manera. Mira, este es el inicio de uno de los monólogos más bellos de la novelística europea. Es que es imperdible. Bueno, después de que Henrik toma el diario de Cristina y le dice a Conrad: ¿quieres que leamos el mensaje de Cristina juntos?, pregunta el general. No, responde Conrad. ¿No quieres?, pregunta el general con frialdad y altivez, hablando como un ser superior. ¿O no te atreves? Se miran fijamente durante largos minutos por encima del diario que el general ofrece a Conrad, sin que sus manos tiemblen. A esa pregunta, dice por fin el invitado, no voy a responder. Entiendo, dice el general. Su voz suena especialmente satisfecha. Con un movimiento lento, entonces arroja el libro a las brasas. ¿Y para qué le cuento el final? Eso es lo de menos. Lo que vale es la estructura perfecta y la superioridad del lenguaje. Y con estos personajes vivimos la experiencia de la búsqueda, gozamos la tensión de la palabra y miren, nos petrificamos al mirar que el lenguaje no resuelve nada, porque el lenguaje no alcanza a expresar la verdad. Dice la novela: uno acepta el mundo poco a poco y muere. Comprende la maravilla y la razón de las acciones humanas, el lenguaje simbólico del inconsciente, porque las personas se comunican por símbolos. ¿Te has dado cuenta? Como si hablaran un idioma extraño, chino o algo así, cuando hablan de cosas importantes, como si hablaran un idioma que luego hay que traducir al idioma de la realidad. No saben nada de sí mismas, solo hablan de sus deseos y tratan desesperada e inconscientemente de esconderse, de disimular. La vida se vuelve casi interesante cuando ya has aprendido las mentiras de los demás y empiezas a disfrutar observándolos, viendo que siempre dicen otra cosa de lo que piensan, de lo que quieren de verdad. Sí, un día llega la aceptación de la verdad y eso significa
la vejez y la muerte. Una novela que es sin duda una poética del lenguaje, El último encuentro, que va de la inutilidad de la verdad, va de la terrible vejez y dice, uno envejece poco a poco. Primero envejece su gusto por la vida, por los demás, ya sabes, todo se vuelve tan real, tan conocido, tan terrible y aburridamente repetido. Eso también es la vejez, cuando ya sabes que un vaso no es más que un vaso y que un hombre no es más que un hombre, un pobre desgraciado, nada más un ser mortal, haga lo que haga. Luego envejece tu cuerpo, no todo a la vez, no, primero envejecen tus ojos, o tus piernas, o tu estómago, o tu corazón. Envejecemos así por partes. Más tarde de repente empieza a envejecer el alma, porque por muy viejo y decrépito que sea ya tu cuerpo, tu alma sigue rebosante de deseos y de recuerdos, busca y exalta, desea el placer. Cuando se acaba el deseo de placer, ya solo quedan los recuerdos, las vanidades, y entonces sí que envejece uno, fatal y definitivamente. Un día te despiertas y te frotan los ojos y ya no sabes para qué has despertado. Mire, el último encuentro es un combate, sin duda, mediante el lenguaje. Palabras que son cartuchos de pólvora donde finalmente, cuando se es viejo, ya no importa encender la mecha, cuando ya es inútil. Y Sándor Márai construye de una manera genial una elegía y al mismo tiempo una oda a la amistad en un ritual de confrontación mediante un argumento que ubica en el centro, que pone en el centro a un triángulo amoroso donde las afinidades entre un hombre y una mujer los conducen a la traición. Y aquí lo importante no es develar la verdad de la traición, sino develar la identidad de Henrik y de Conrad, que ya han envejecido y que están buscando saber quiénes son a partir de lo que han sido. Quizá de eso se trata la vejez, de buscar la verdad del sí mismo, buscar un espejo, pero no todo espejo es claro, buscar al otro para mirarnos ahí, pero a veces el otro es opaco. Y mire, sin duda, Sándor Márai es una de las mentes más brillantes de la literatura occidental, y en esta novela, bueno, a mí me parece que en todas las novelas, maneja los recursos narrativos con una extraordinaria brillantez y con muchísima precisión, porque aquí en el último encuentro va dosificando la información como gota a gota, como un veneno lento que comprime 41 años de historia en una sola noche, va creando una intensidad como claustrofóbica en una estructura como de capas de cebolla, es decir, con una arquitectura narrativa de planos temporales que se yuxtaponen. Y sobre todo, maneja los silencios de la intriga, pero mire, de una manera espectacular, porque Sándor Márai, el escritor húngaro, sabe que los mejores secretos literarios no se revelan, sino que se construyen, como bien dice la novela. Uno siempre responde con su vida entera a las preguntas más importantes. No importa lo que diga, no importa con qué palabras y con qué argumentos trate de defenderse. Al final de todo, uno responde a todas las preguntas con los hechos de su vida. Bueno, reiteramos que El último encuentro de Sándor Márai es un novelón sublime, donde vemos que el encuentro es la venganza mediante el uso del monólogo. Los escenarios cuidadosamente descritos son usados como símbolos de antítesis y paradojas. Están hiladas dos familias, dos clases sociales, lo distinto y lo común, lo que une y separa en la amistad y en el amor, los grandes tópicos, la vida, la amistad, el honor, la fidelidad, la traición, el matrimonio, el determinismo familiar, las pasiones, la vejez, la soledad. Es una novela casi filosófica que plantea, mire, dice, si tú y yo no hubiéramos sido amigos, tú no habrías regresado 41 años después. Tú has matado algo en mí, has destruido mi vida, y yo sigo siendo amigo tuyo. Y yo ahora, esta noche, estoy matando algo en ti, y luego dejaré que te vayas a Londres, al trópico o al infierno, y seguirás siendo amigo mío. El último encuentro de Sándor Márai es una novela que nos impulsa a comprender que la verdad no está en el otro, ni en los hechos, ni en las palabras, sino
en el sí mismo. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.